Yo soy un hombre que vi una nave extraterrestre hace muchos años. Y claro, aquello tan extraño, tan raro para mí, fue un impacto de conciencia que en el correr del tiempo se fue transformando en muchos impactos de conciencia o millones de impactos de conciencia en el hombre terráqueo. Claro, todo sucedió un 17 de noviembre de 1959. Yo iba volando en un avión de la Fuerza Aérea Argentina con el capitán Alexis de Nogaes. Yo estaba haciendo una filmación, un documental para esa Fuerza Aérea Argentina. Aquel día tenía un descanso de filmación y el capitán de Nogaes me había convidado a hacer ejercicios de tiro en la isla de Mazaruca, en el Tigre. Un lugar muy hermoso donde la gente de la Fuerza Aérea hace ejercicios de tiro, en ese lugar, en un gran polígono. Íbamos en un viejo Morán Saulnier de 4 plazas, veníamos dialogando por nuestros auriculares. Era un cielo claro, diáfano, sin ninguna nube, hermosísimo día de mucho calor, 17 de noviembre de 1959, en pleno mediodía, 12:30, mediodía, y veníamos dialogando y de pronto el capitán de Nogaes me dice: fíjate lo que tenés a la izquierda. Miro hacia la izquierda y veo más allá de la cola de nuestro avión un aparato metálico cerrado de prácticamente 25 metros de largo que muy lentamente se venía desplazando y sin ningún sonido, absolutamente sin ningún ruido. Muy lentamente se iba apareando un poco más bajo de los 800 metros que teníamos con el Morán Saulnier. De pronto se detuvo, no se cayó, hizo un ángulo perfecto de 60 grados y se perdió rápidamente hacia el norte argentino. Claro, no tenía alas, ni de avión, ni hélices de helicóptero, ni hélices de avión, ni gases de la cohetería espacial, porque ya hacía 2 años, en 1957, que el hombre había lanzado los cohetes espaciales y había empezado a conocer el mundo de las estrellas en forma personal. Entonces perdió aquel aparato tan extraño. Yo lo quedé mirando, me acuerdo que me sonreí, un poco me reí de los nervios, giré mi cabeza y le pregunté: decime, Alexis, ¿esto qué es? Y el capitán de Nogaes me dijo: ese es un plato volador. En aquella época se hablaba mucho de platos voladores. Yo no sabía nada absolutamente de toda esta problemática que hoy nos va a unir a nosotros, dialogando de todo este misterio, el misterio más apasionante del siglo XX. Entonces volví a mirarlo a Alexis y le dije: ¿qué son los platos voladores? Mira, yo creo que para algunos dicen que son naves extraterrestres y para otros dicen que es el arma secreta de alguna potencia terráquea. Claro, en aquella década, fines de la década del 50 y toda la década del 60, se pensaba todavía en la posibilidad del arma secreta de alguna potencia, que Rusia, China, Estados Unidos, bueno, pudieron realizar un arma secreta que desconocíamos totalmente. Pero claro, fue descartado en la década del 60 totalmente esa posibilidad, porque sería el arma secreta más popular del mundo. Usted ha escuchado y ha oído y ha visto, pero miles de palabras y de informaciones y de noticias sobre los platos voladores, sobre los ovnis. Y claro, sería el arma secreta más popular del mundo, porque de pronto es un arma secreta que se para arriba de Nueva York, o está en un campo argentino, o está en el Amazonas brasileño. Sería el arma secreta más popular del mundo y además tendría una publicidad realmente extraordinaria. Y todavía podemos agregarle la posibilidad de que cómo va a gastar millones de dólares o millones de rublos, digamos en el caso de los rusos, utilizando la anticuada cohetería espacial, teniendo las naves que tienen esta configuración y esta tecnología que supera a la tecnología del hombre actual. Claro, ha pasado la cohetería espacial a empezar a pensar un poco como si fuera los Forte de la década del 30 y ahora tuviéramos los autos supermodelos, ¿no es cierto?, de la actualidad. Claro, entonces, arma secreta ya no era y quedaba la posibilidad de lo extraterrestre. Y después vamos a ver qué quiere decir realmente extraterrestre, pero con esta palabra extraterrestre que tantos dolores de cabeza
me dio cuando yo defendía la causa de extraterrestres para este fenómeno ovni. Claro, porque atención, yo sociológicamente los fui informando a ustedes de que no eran platos voladores, porque los platos voladores es una forma de las 104 formas distintas que tienen estas naves extraterrestres. El plato volador es a donde viene la palabra plato volador, que son dos platos soperos invertidos unidos por sus bordes, que se veían mucho en la década del 40 y del 50 y se siguen viendo en la actualidad, pero es una forma de esa cantidad de formas que tienen las naves extraterrestres. Y le saqué de su cabeza la palabra plato volador y le coloqué la palabra ovni. No sabíamos qué eran realmente. Entonces pusimos objeto volador no identificado y usted empezó a llamarle ovni a estos aparatos extraños. Pero hoy ya tenemos la certeza, la seguridad, la evidencia auténtica, porque de pronto baja esta nave extraterrestre y deja una huella calcinada en determinado territorio, de esta calcinación a 5.000 grados de caloría, como lo informó la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina. Entonces esto ya no lo produce un aparato convencional, sea de la procedencia que sea terrestre. Y empezó a surgir la palabra extraterrestre. Fuera de lo terrestre, más allá de nuestra cultura, más allá de nuestra ciencia. Y cuando digo la palabra extraterrestre, tengo que hacerle un homenaje a un gran científico norteamericano, uno de los 10 más grandes astrónomos del mundo, Dr. Joseph Allen Hynek. Como buen astrónomo que se precie, como pasa con muchos astrónomos que siguen negando la posibilidad de los ovnis y de los VED, el doctor Hynek allá en la década del 60 negaba, era un detractor de esta problemática, pero la Fuerza Aérea Norteamericana lo emplea al doctor Hynek para que vaya investigando esto si realmente era una realidad o no. Y claro, la Fuerza Aérea Norteamericana le convenía la presencia del doctor Hynek porque era un detractor. A la política de la Fuerza Aérea Norteamericana le convenía que no existieran los ovnis. Pero este hombre empezó a investigar. Y realmente este hombre de gran nivel científico fue director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Illinois en los Estados Unidos, uno de los 10 más grandes astrónomos del mundo, como le dijimos, pero realmente este doctor Hynek empezó a investigar y empezó a encontrar la procedencia extraterrestre. Y en un congreso con grandes astrofísicos, físicos, astrónomos, radioastrónomos, que se realizó en la capital de su país, en Washington, este hombre se paró en determinado momento y dijo: perdónenme, colegas, pero yo me equivoqué. El fenómeno ovni es real, auténtico y tiene procedencia extraterrestre. Hay que ser valiente para un hombre del prestigio internacional que tenía este gran astrónomo jugarse por esta posibilidad a los 60 años de edad y girar prácticamente el conocimiento de toda esta realidad. ¿Sabe este nombre raro del doctor Joseph Allen Hynek? Ustedes quizá no lo recuerden o se olviden, pero yo quiero que no se olviden al doctor Hynek por la importancia que tuvo y sobre todo porque hay muchos colegas todavía que siguen negando esta posibilidad. Y a usted al doctor Hynek lo conoce muy bien. ¿Sabe por qué? Porque usted con toda seguridad vio una maravillosa película que él fue el asesor científico de esa película y fundamentalmente de su director. Un talento que tenía 29 años de edad cuando la hizo en 1978, que se llama Steven Spielberg y es Encuentros cercanos del tercer tipo. La película que cambió toda la problemática de la ciencia ficción y que empezó argumentalmente y en forma documental a decirle sí a la posibilidad extraterrestre y como vamos a ver también de que ellos son humanoides. Estos seres extraterrestres tienen una conformación antropomórfica igual que nosotros, como vamos a verlo, y entonces tiene una cabeza, 2 hombros, 2 brazos, 2 piernas, un torso, y no son los seres monstruosos que nos muestra la ciencia ficción. Steven Spielberg terminó con esa realidad. No son lagartos que se le cae
la piel de seres humanos y quedan los lagartos que son abajo, ni son tampoco, como me contaban a mí en mi niñez y mi adolescencia, reptiles que reptaban el planeta Tierra y eran marcianos que nos venían a invadir. Nada de eso. Ese es el reino de la ciencia ficción. Ficción sobre temas científicos supuestos por un hombre determinado. Esto que vamos a hablar con usted en este diálogo es documentación, presencia extraterrestre en el suelo planetario. Encuentros cercanos del tercer tipo. Vamos a ver un poco esta clasificación del doctor Joseph Allen Hynek. Él, en la década del 70, habló de encuentros cercanos del primer tipo, segundo tipo y tercer tipo. El encuentro cercano del primer tipo es cuando usted visualiza un ovni, cuando ve la nave extraterrestre, un aparato raro, extraño que se desplaza en el cielo nuestro. Usted produce un encuentro cercano del segundo tipo cuando de pronto esta nave extraterrestre baja al planeta Tierra y deja también otra evidencia, este barro totalmente condensado y prácticamente una piedra dejada también en Alemania, allá en plena Europa. Y de pronto también esta nave extraterrestre baja al planeta Tierra y sale el tripulante a caminar. Y usted entonces produce un encuentro cercano del tercer tipo, visualiza a este humanoide. Y esta fue la clasificación que hizo este famoso astrónomo, el doctor Hynek, encuentros cercanos del primero, del segundo y del tercer tipo. Yo, en convivencia con él, agregué las otras dos posibilidades, que son los contactos del cuarto tipo o encuentros cercanos del cuarto tipo, cuando usted puede ser llevado por un extraterrestre adentro de la nave extraterrestre y auténticamente tenemos 125 testigos en la actualidad, gente de muy buena reputación moral, que de pronto dicen que han estado dentro de una nave o han viajado dentro de una nave extraterrestre. Y también usted puede caminar por un campo, por una ciudad o estar en su cama, y de pronto recibir una especie de orden mental en que ese extraterrestre le puede enviar una emisión telepática. Y esté donde esté ese ser extraterrestre en la inmensidad del universo, sabemos que la telepatía por el terreno de la parapsicología no tiene espacio y no tiene tiempo. Entonces usted puede recibir un contacto telepático con un extraterrestre que yo he clasificado con el nombre de contactos del quinto tipo. Son las 5 posibilidades que tiene usted de comunicarse con estos extraterrestres. Y claro, pero estamos hablando mucho de la palabra extraterrestre, que quiere decir más allá de nuestra cultura, más allá de nuestro conocimiento científico y más allá de nuestra realidad contemporánea. Y hemos podido definir entonces a las naves extraterrestres de esta manera. Los ovnis, el objeto volador no identificado, lo hemos identificado y definido como naves extraterrestres pilotadas o dirigidas por seres inteligentes de conformación antropomórfica, de conformación humana exactamente igual que nosotros. Vamos a tratar de desentrañar por qué cada una de estas palabras tiene un significado. Porque evidentemente nos ha permitido también esta observación prácticamente diaria y a todas horas del día, en todos los meses del año, en todos los países, porque usted ahora se anima a informar y tenemos mucho más información y sabemos que aquel impacto de conciencia de la década del 50 y de la década del 60 empieza a convertirse en un impacto sociológico y son millones de personas que empiezan a ver esta realidad. Y las estadísticas cada vez más están indicando también que el 80, 85, el 90% de las poblaciones de los distintos países de este planeta saben de esta realidad. Naves extraterrestres pilotadas o dirigidas por seres inteligentes de conformación antropomórfica. Naves, porque es un aparato físico que se desplaza en el espacio atmosférico. Extraterrestres, ya dijimos que están más allá de nuestra cultura, más allá de nuestro conocimiento científico actual.
pilotada o dirigida, porque de repente puede ser dirigido desde el planeta y no aparecer el piloto, pero de pronto sí está pilotada, y el tal pilotada sale en los contactos del tercer tipo, del cuarto tipo, del quinto tipo. Usted ve al humanoide, un ser inteligente. Toda la problemática del fenómeno ovni es inteligente. Alguien lo diseñó, alguien lo creó, alguien logró esta tecnología que evidentemente supera en forma total toda la realidad de lo que nosotros conocemos de la tecnología científica de hoy día. Y la conformación antropomórfica, la conformación humana, es exactamente igual que en nosotros, es decir, hay un comportamiento siempre humano. Los seres raros y extraños pertenecen a la ciencia ficción, no a esto que es documentación. Y claro, usted se va a preguntar también de dónde vienen, cómo aparecieron. ¿De dónde vienen? Ha sido siempre la gran pregunta que tiene este hombre contemporáneo y el hombre del pasado. Todo empezó con una observación, el 24 de junio de 1947, cuando un aviador norteamericano, que era también empresario, tenía su avioneta particular, cerca de Monterrey, en el estado de Washington, allá al lado de la frontera con el Canadá, en plena tarde, él va viajando y de pronto ve 9 discos voladores. 9 discos voladores, y él es el que crea la palabra plato volador. Se llamaba Kenneth Arnold. Y Kenneth Arnold se comunica con el aeropuerto de Yakima cuando ve esta formación de 9 ovnis en perfecta formación en B, y dice: I see flying 9 coffee saucer. Yo vi volando 9 tazas de café, yo vi volando 9 platos voladores. Y ahí es a donde deviene la palabra plato volador. Y entonces, claro, en aquel momento se acuerda de la arma secreta de alguna potencia, después empieza a surgir lo extraterrestre, de dónde vienen, de dónde vienen, de dónde vienen y de dónde vendrán estos seres extraterrestres. El encuentro de hoy con ustedes realmente para decirles eso. Son todos extraterrestres, indudablemente, por cantidad de evidencias físicas. Pero hay 3 grandes posibilidades de lo extraterrestre que quizá usted a veces no toma en cuenta. La primera posibilidad es lo que siempre usted piensa, que es viajero del espacio. De la inmensidad del universo puede venir alguien que ha creado un aparato tecnológico superior a lo que nosotros conocemos y se acerca a observar el planeta Tierra. Y es una posibilidad perfectamente posible. Claro, acá le vamos a hacer también un homenaje al doctor Carl Sagan, ese maravilloso showman científico de la serie Cosmos de televisión. Doctor Carl Sagan, astrofísico norteamericano muy importante, empezó a hablar de las posibilidades de vida en la inmensidad del universo. Y él tomó, como tomamos también nosotros, solamente la posibilidad de la Vía Láctea, ese huevo amarillento, a donde nosotros vivimos. Y nosotros vivimos en esa galaxia y vivimos en un sistema planetario que está en un costadito ahí de la galaxia, de la Vía Láctea, y es un sistema planetario de 9 planetas conocidos que están dando vueltas alrededor de una estrella de 5ª categoría que llamamos Sol. Es un sistema planetario solar, lo llamamos, y hay un tercer planeta con vida, que es este planeta Tierra. Y este sistema planetario, en un costadito de la galaxia Vía Láctea, es uno dentro de los 100.000 millones de sistemas planetarios igual que nosotros, porque de repente cuando usted ve una estrella en el cielo, a lo mejor esa estrella tiene planetas alrededor y puede haber un planeta con vida. Y este doctor Carl Sagan, por cálculo matemático y por posibilidades, piensa que puede haber un planeta Tierra con seres humanos iguales que nosotros, que de repente estén en otros sistemas planetarios, dentro siempre de una sola galaxia, en la Vía Láctea. Y puede ese planeta Tierra estar solamente en una etapa evolutiva del hombre primitivo, puede estar en la Edad Media, puede estar en el siglo XIX, puede estar en este siglo XX, pero hay otros que están más evolucionados. Su sistema de vida, su civilización lo ha llevado a una evolución mayor que nosotros y están, como vamos a estar nosotros, en el siglo XXI, siglo XXII y siglo XXIII,
Y de ahí vienen estas naves extraterrestres. Y tirando abajo los cálculos, este maravilloso astrofísico norteamericano encuentra 1 millón de civilizaciones tecnológicas extraterrestres capaces de comunicarse con nosotros a través de estos aparatitos extraños que llamamos plato volador, ovni, Bell. 1 millón de civilizaciones tecnológicas extraterrestres dentro de una galaxia, Esa galaxia tiene 100.000 millones de sistemas planetarios y tiene 100.000 millones de posibles planetas Tierra con vida. Él no toma en cuenta a las otras galaxias, a las 100.000 millones de galaxias del universo. Pero fíjense las posibilidades de vida que puede haber por cálculo y por posibilidades dentro solo de nuestra galaxia, y alguien haya creado ese aparato tecnológico que se acerca a nosotros. Bueno, eso lo sabemos a través de la ciencia, de las posibilidades astronómicas y radioastronómicas, la vida en el universo, pero también hay otra corriente que es muy importante, filosófica y metafísica, que siempre desde tiempos inmemoriales ha hablado de la pluralidad de los mundos habitados. Lo habló Camille Flammarion, lo habló un Platón, un Séneca, pero un hombre del siglo XX, un hombre que llegó a una alta ubicación en una iglesia de gran predicamento, como es la Iglesia Católica Apostólica Romana, habló en junio de 1962 diciendo estas palabras: si Dios es universal y omnipotente, ¿cómo es posible que haya creado una sola criatura perdida en el infinito universo hecho por el Hacedor Supremo que llamamos Dios? Claro, hemos sido tan ególatras, tan antropocéntricos, que hemos empequeñecido la labor de Dios, pensando que este Hacedor Supremo, este Dios, solamente ha creado esta pequeña criatura en esta pequeña cápsula espacial llamada Tierra en la inmensidad del universo. ¿Saben quién fue ese señor? Un simple campesino italiano que se sentó en el sillón de Pedro de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la década del 60. Se llamó Juan XXIII. Si Dios es universal y omnipotente, ¿cómo es posible que haya creado una sola criatura perdida en el infinito universo hecho por el Hacedor Supremo que llamamos Dios? Pluralidad de los mundos habitados, toda una corriente filosófica y metafísica que aceptan la mayoría de las religiones de esta realidad. El hombre no puede estar solo en el universo. Claro, tenía razón usted. Los extraterrestres pueden venir de nuestra galaxia, pueden venir de nuestro sistema planetario, de otros sistemas planetarios, pero esta es una posibilidad de dónde vienen estos extraterrestres, que en otras dos posibilidades, que son quizá tan importantes como esta, y que no se toman en cuenta a veces en la investigación o en la información. La segunda posibilidad es los mundos paralelos, los mundos invisibles. ¿Qué es esto de los mundos invisibles, de los mundos paralelos? Claro, usted, como yo, como nuestros semejantes terráqueos, vemos solamente una parte parcial de la realidad. Vemos la primera octava de colores, el espectro del arco iris. Nosotros no vemos lo que de pronto nos señalan y nos muestran la tecnología moderna, el espectro infrarrojo, el espectro ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X. Por ejemplo, usted sabe que tiene huesos, pero no los ve. ¿Por qué sabe que usted tiene huesos? Claro, porque existió un señor, Roentgen, que inventó los rayos X. Yo acá mis huesos no los puedo ver porque tengo un pantalón, tengo la piel y debajo de eso están los huesos. Los puedo tocar y algo duro, pero no sé qué puede ser. Usted los ve por los rayos X. Y ahí está la realidad. Porque de pronto también en esos mundos paralelos hemos empezado a encontrar a través de la física cuántica, que ya no estudia quizá lo material, sino empieza a estudiar la realidad de lo invisible, lo que nosotros no vemos y que de pronto puede captar estos aparatos tecnológicos. Un genio llamado doctor Max Planck, premio Nobel de Física, un hombre que en 1938 se aventuró a decir: la materia no existe
todo es espíritu. Claro, algunos científicos ortodoxos y académicos dijeron que decía todo es energía, pero no es así, porque el señor Max Planck dijo Geist en alemán, y Geist en alemán quiere decir espíritu. La materia no existe, todo es espíritu. Es algo más de lo que nosotros creíamos culturalmente, porque de pronto también años antes tomó otro señor, un genio, llamado Dr. Albert Einstein, empezó a decir que todo era relativo, que nada era absoluto, y terminó 200 años de ciencia y de concepto filosófico del absoluto a través de Sir Isaac Newton. Estos dos hombres para mí revolucionaron el pensamiento, la física y la realidad científica de la actualidad. ¿Y se moverán en los mundos paralelos estas naves extraterrestres? ¿Podrá ser cierto esto de los mundos paralelos? ¿Ellos podrán dominar los mundos invisibles? Como una vez un chico, estos chicos que tienen tanta apertura mental, que me decía, ellos funcionan como una especie de atajo dentro de la galaxia y tienen atajos. Vamos a hablarles de pruebas documentales, vamos a mostrar pruebas documentales y nos vamos a remitir a Palmar de Colón, provincia de Entre Ríos, República Argentina. 3 maestros, un matrimonio de maestros y una compañera de la maestra, están un pleno mediodía en Palmar de Colón, viendo un hermoso paisaje y de pronto perciben un raro silencio, eso es lo que nos narran los testigos, y además un raro aletear de los pájaros arriba. Entonces estos maestros, uno de ellos, saca una foto, fotografía hacia un lado, fotografía hacia otro lado, y cuando va a revelar la fotografía se encuentra con esto. Algo que sale desde abajo, que se plasma en la cámara fotográfica, y de pronto le saca una segunda toma y se encuentra con una realidad que no vieron los maestros, pero que allí estaban. Y el instinto de los animales lo percibía, el raro aletear de los pájaros, y de pronto también esa cosa que ahora sabemos como pauta de comportamiento de la nave extraterrestre, siempre cuando va a aparecer la nave extraterrestre, aparece como un raro silencio, quizá ese campo magnético que forman, y el raro silencio lo perciben, no lo ven, pero la cámara fotográfica lo saca. Nos vamos a otro país, República Oriental del Uruguay. Una famosa escribana uruguaya está sacando a Parque del Plata, un balneario muy cercano de San Felipe y Santiago de Montevideo, la capital del Uruguay, está sacando fotos a su parque y de pronto arriba de unos eucaliptos a un costado aparece este aparato que ella no ve y que en el revelado sale cuando lo lleva a Montevideo a revelar. Ella no había visto esto y aparece del mundo de lo invisible, se visualiza como el aparato también de los maestros argentinos en Colón, allá en Entre Ríos. Claro, pero de pronto, ¿será verdad o será mentira? Es una escribana, es una notaria que da fe de los hechos jurídicos del ser humano, pero además usted tiene delante de la cámara a un testigo, porque esto que no vio la escribana Volonté, que estaba allí invisible en Parque del Plata, es muy similar a aquella visión que yo tuve con el capitán Alexis Nogáez en 1959. Lo que ahora sé que se llaman naves cigarro, tienen forma de cigarro y son portadoras de ovni, porque adentro a veces de las naves de adentro de esa nave sale gran cantidad de platillos de observación. Y fíjese, otro caso también muy especial, también en Uruguay. Un grupo de maestros uruguayos está en la ciudad de 33, en la parte norte del Uruguay, al lado del monumento del ídolo histórico uruguayo José Gervasio de Artigas. El fotógrafo del diario 33 de esa población le saca una foto en blanco y negro, va a revelar a su laboratorio y de pronto se encuentra con este balón, con esta especie de pelota de rugby, arriba de los arcos de la plaza central de 33. Ninguno de los maestros había visto esto. Y ahí aparece, él lo amplía
Me mandan las fotos y de repente recuerdo un hecho similar, pero que había sido visualizado el aparato. Estaba allí a las 7 de la tarde en Mayagüez, una hermosa población de Puerto Rico, en pleno Caribe. Y es hasta un cura católico, Salvador Fraicedo, que ve a la nave con una veintena de testigos allí en Mayagüez. Y ahí estaba la nave que los uruguayos no habían visto en aquel momento. Visibilidad e invisibilidad. Mueven lo que yo llamo puertas dimensionales. Escapan de este mundo tridimensional nuestro, de este alto, ancho y espesor, se mueven también en el espacio-tiempo, la cuarta dimensión que vislumbraba el genio de Albert Einstein, y de pronto se meten en una quinta, una sexta, una séptima, en una décima o una duodécima dimensión, como ahora la ciencia empieza a reconocer a través de los adelantos tecnológicos. Y de esto hablaba el genio del doctor Albert Einstein, porque él hizo un experimento que llamó el experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia se hizo desaparecer en plena Segunda Guerra Mundial un buque, el Eldridge. Allí en Filadelfia apareció, desapareció, volvió a aparecer, volvió a desaparecer, y de pronto estaba la quilla del barco marcado allí en Filadelfia, invisible, con la tripulación de 44 personas, en que de repente también la quilla del barco marcada en Filadelfia, pero 40 millas al sur en Norfolk, apareció el aparato, la nave, ese buque de guerra norteamericano apareció allí en Norfolk. Visibilidad e invisibilidad y simultaneidad era el proyecto de los campos unificados, la última teoría que el genio de Albert Einstein pergeñó después de la teoría de la relatividad. Pero de este experimento de Filadelfia lo conozco, es una maravillosa experiencia que nos sirve para hablar también de los mundos extra tridimensionales, pero hay un señor, un gran amigo que les quiero presentar. En un reportaje exclusivo ante ustedes, aquí está Charles Berlitz. Experimento de Filadelfia. Experimento de Filadelfia, ¿sabe usted una cosa interesante? Desde que escribí ese libro con la descripción del destructor americano que durante un experimento se evaporó y hizo un viaje de cientos de millas y después volvió al mismo sitio durante el experimento. Desde que terminé el libro he recibido un sinfín de comunicaciones de personas que decían que hacían parte de la tripulación. Y fíjese, uno de los marineros que decían que estaba a bordo a tiempo del experimento, ahora ha puesto pleito contra el gobierno de los Estados Unidos por todo el tiempo que ha perdido en hospitales del gobierno por resultado del experimento. Porque después de todo, el experimento era un error en primer lugar, pero se trataba de cambiar el estado molecular del cuerpo, de modificarlo. Entonces, no solamente del barco, sino de todo el personal que estaba a bordo. Entonces, ellos no sabían lo que habían pasado. Entonces, ellos desaparecieran, después regresaran, pero el choque psicológico era tan grande que todavía van sufriendo los efectos, los traumas de su experimento. Los mundos invisibles, los mundos paralelos que llama la ciencia, tienen que ver mucho también con ese mundo que estudia tanto la parapsicología, que es el mundo fantasmal, la fantasmogénesis, la generación de fantasmas. Y claro, ahora sabemos que los fantasmas existen, que son reales y que lo puede captar una cámara cinematográfica, como esta mujer que va caminando prácticamente invisiblemente por esa escalera,
O de pronto también aparece en una foto familiar una cara, un rostro que no estaba allí y que era la hermana muerta hacía varios años y que no estuvo para posar en esa foto. Y de pronto también el famoso apagador de bombillas que existía en los Estados Unidos de Norteamérica, que de pronto una mano invisible también aparece y apagaba las bombillas con una facilidad realmente extraordinaria. Con un aparato de televisión que de pronto también se genera realmente una imagen que no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en ese momento en la televisión. Y hay muchas fotos de fantasmas, hay muchas realidades de esta fantasmogénesis, un tema que yo no creía, que no aceptaba. Evidentemente quizá mi ortodoxia, mi academicismo, mi carrera universitaria, soy profesor de historia, estudios de antropología y de sociología. Hablar del mundo de los fantasmas como el mundo de los ovnis para mí era totalmente distinto, raro y extraño. Pero de pronto, allá en 1977, hace ya varios años, tuve la comprobación frente a mi vista de la aparición de un fantasma y de poderlo haberlo fotografiado. Estábamos haciendo investigaciones con el doctor Hans Bender, de la Universidad de Friburgo de Alemania, el doctor Germán de Argumosa, excelente parapsicólogo y psicólogo español, el ingeniero Luis López Cabeza, también investigador de la parapsicología. Éramos un grupo de investigadores que habíamos ido a ver las famosas caras de Belmes. Belmes de la Moraleda es un pequeño pueblín de 800 habitantes que está entre la Sierra Morena y la Sierra Nevada. En ese pueblo había aparecido en una casa de labriegos comunes, María y de Juan Piñeiro, habían aparecido unas caras en el piso al lado de una chimenea. Esas caras no aparecían en ninguna otra parte de la casa, sino exactamente en ese lugar, que después con el péndulo pudimos ver realmente que había como una especie de gran campo magnético en ese lugar. Pero era la mente de María y de Juan Piñeiro que producía estos fenómenos. Y había una cara que nos llamó siempre mucho la atención, la cara del árabe, como llamaba María Piñeiro, que había aparecido en el piso, y el doctor Hans Bender, antes de nuestra investigación conjunta, a ese cara del árabe que había aparecido, a veces desaparecía, volvía a aparecer, un día la cortó, la sacó del piso y la colocó empotrada al lado de la chimenea. Y la dejó ahí empotrada y con el notario del pueblo hicieron cerrar durante 30 días la casa, se fueron a vivir los Piñeiros fuera en casa de familiares, taparon con un nylon el lugar a donde había estado la cara y que le habían tapado también con cemento y con portland. 30 días después van a abrir la casa y de repente, aquí, que se dan cuenta que la cara había vuelto a reaparecer en ese lugar, exactamente igual como estaba también al lado de la chimenea. En mi investigación posterior, allí en 1977, nos dimos cuenta que la cara empotrada allí en la chimenea de esa casa de estos labriegos andaluces, de repente se había movido 6 centímetros a 1 centímetro por año. Y estaba viva porque un acupunturista que trajimos desde Madrid notificó a través que los puntos de acupuntura estaban funcionando en esa cara supuestamente viva en un plano distinto a lo que nosotros conocemos. Pero nunca me olvidaré, un sábado a la noche, con intenso frío como era aquel invierno español, estábamos todos investigando cuando de repente una paranormal que habíamos traído con nosotros desde Madrid nos dice: hay una persona parada frente a la chimenea. Miramos hacia la chimenea y no había absolutamente nadie. Ninguno de nosotros, ni el doctor Bender, el doctor Argumosa, ni el ingeniero López Cabezas, ni yo, nadie, los intervinientes en la investigación veíamos algo. Pero nosotros teníamos una máquina Polaroid, revelado instantáneo, para que usted no pensara en ningún tipo de truco. ¿Y por qué? Evidentemente la fotografía ha avanzado tanto en los últimos tiempos que un truco se puede hacer con mucha facilidad y no notarlo usted. Máquina Polaroid, y teníamos también película infrarroja, es decir, que ve el espectro infrarrojo más allá de lo que nosotros vemos con nuestra escasa vista de la primera octava de colores. Le pido al ingeniero Luis López Cabezas que trate de enfocar hacia la chimenea, que enfoque hacia allí, aprieta el obturador
y de pronto sale esta cara. Esta cara revelada instantáneamente, que ninguno de nosotros veía, pero que aquella mujer vidente que ve más allá de nuestra primera octava de colores, esa mujer veía y veía también la cámara fotográfica con la película infrarroja. Yo, que dudaba de los fantasmas, de pronto tuve que empezar a aceptar esta realidad que la parapsicología le llama fantasmogénesis, generación de fantasmas, en que siempre tiene que haber el producto, la mente, la que produce la realidad fantasmal. Y esto de los fantasmas y esto de los mundos paralelos y de los mundos invisibles también trae otro tema a colación, que es el famoso Triángulo de las Bermudas. ¿Y quién más que Charles Berlitz para que le hables del Triángulo de las Bermudas? Sucede una serie de desapariciones como antes. Últimamente un barco bastante grande, un barco de cargo que se llamaba Poeta, desapareció hace 2 meses. Entonces lo que pasa es que la guardacosta casi no ha dejado de comentar sobre las desapariciones. Ha habido tanta publicidad que las desapariciones siguen, pero no se comentan tanto. Acá nosotros nos hemos dado cuenta en la Argentina de que eso que está diciendo usted realmente es verdad, porque ha habido, salvo 1 o 2 comentarios periodísticos de las desapariciones, recuerdo de este Poeta, un hermoso nombre para desaparecer. Pero sí, después de su libro, del éxito extraordinario de su libro, realmente han desaparecido las noticias sobre el Triángulo Mortal de las Bermudas, pero siguen existiendo. Ya lo creo. Nosotros llevamos una cuenta. 2 amigos míos han desaparecido desde que escribí el libro y naturalmente nosotros seguimos con las investigaciones a ver verdaderamente lo que ha pasado, que también nos puede pasar a nosotros. Yo fui reportado en la prensa de Alemania como desaparecido yo mismo. ¿Cuál es el caso de desaparición de barcos? El más importante, el que le haya más impresionado a usted. Francamente, lo que más me ha impresionado fue no la desaparición, sino la aparición de un barco que había ya desaparecido últimamente. Entonces eso pasa a veces durante los grandes tormentas eléctricas que pasan frecuentemente por allí, en el Triángulo. Y han sacado una foto de un velero que había desaparecido como 50 años. Y un amigo mío, durante una verdadera tormenta eléctrica, sacó una foto de los relámpagos y apareció el barco en la foto. Entonces, con el nombre y todo. Entonces, para mí eso es extraordinario porque indica quizá algo que tiene que ver con otra dimensión, después de todo, que es lo que se sabe definitivamente sobre la cuestión del tiempo. Y posiblemente influenciado por un torbellino eléctrico o algo así, se puede ver cosas que han pasado en cierto sitio en tiempos pasados. Claro, y eso usted tocó el tema del tiempo, y usted sabe que Albert Einstein fue el hombre que dio un poco una de las claves de la relatividad y lo que es también la clave del tiempo. Pienso que tiene que ver mucho el Triángulo de las Bermudas, y hay otros triángulos también con respecto a las desapariciones de aviones y de barcos, ¿no es cierto? ¿Hay otros triángulos? Hay otro triángulo fuera de la costa del Japón, cerca de Okinawa, que se llama el Mar del Demonio, y allí pasan casi las mismas cosas aquí en el Triángulo: desaparición de aviones, vistas de aviones y barcos que han desaparecido ya, y creo eso ha sido investigado sin mucho éxito, pero una cosa muy curiosa es que está directamente al otro lado de la Tierra. Si uno pudiera pasar una vara por la Tierra entera, por el eje de la Tierra, entonces uno llegaría a salir en el centro del Mar del Demonio del Japón.
Entonces hay otros en diferentes partes, pero no con tantas separaciones. Son distintas según la observación y según la colocación también que tenga el aparato. Y las 4 patas luego van a dejar clavadas ahí en Cocoyoc, en México, la evidencia de esta realidad. Y esto sirvió para que esta nave, esta fotografía de esta nave extraterrestre, le sirviera para que el ingeniero Blumrich de la NASA, que se ha dedicado mucho a toda la problemática de la vida extraterrestre, hiciera una hipótesis de que la nave de Ezequiel, es decir, la nave que describe el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, es prácticamente similar a esa nave que fotografió este campesino mexicano en 1977. Y nos preguntamos, ¿no tendrá razón el genio del doctor Albert Einstein? ¿No será posible que aquella nave que viera, que tuviera la visión el profeta Ezequiel, sea la misma nave que viera este campesino mexicano? Algunos que se trasladan en el tiempo y pueden estar simultáneamente, como narra la posibilidad del túnel del tiempo, en la época de las cruzadas, en la época romántica, en el siglo XXI o en el siglo 1000, exactamente distintas ubicaciones en un plano temporal. Los ovnis vienen del espacio exterior, vienen de los mundos paralelos y vienen también de la realidad de lo temporal, viajeros del tiempo. Pero ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan estos seres extraterrestres? ¿Qué necesidad tienen de conocer al planeta Tierra? Hay algunos que no se quieren contactar con nosotros, otros vienen a estudiarnos y otros auténticamente vienen a querer contactarse con nosotros. Y estos seres extraterrestres vienen, nos buscan, nos analizan, y está el otro tipo de ser extraterrestre que prácticamente es el ser que viene a contactarse con nosotros y que va a producir el futuro contacto con todos nosotros. Nos viene preparando culturalmente para que nosotros cambiemos. Ya que hemos entrado en la era de Acuario, el 17 de agosto de 1985, y vamos a cambiar de la era de Piscis a esta era de Acuario, terminará la etapa del miedo, la etapa de esta era de Piscis en que la gran cárcel que hemos tenido haya sido el miedo, la violencia, la agresión, el materialismo. Y a partir de esta era de Acuario que hemos empezado a vivir, entonces vamos a cambiar cuando usted y yo nos tomemos auténticamente la mano, conjuguemos el dar, que es la mejor manera de recibir, cuando también apliquemos los 2 grandes principios en que nosotros vamos a vivir en la era de Acuario, los 2000 años de la era de Acuario, porque usted y yo la vamos a vivir. El amigo invisible, el espíritu, va a estar también en la era de Acuario en los años posteriores. Y esos 2 principios fundamentales que no hemos conjugado y que evidentemente parece que ellos lo conjugan muy bien, es conócete a ti mismo para conocer a los demás. Y siempre hemos tratado de conocer a los demás y no a nosotros mismos. Hemos visto la paja en el ojo ajeno y no el gran madero que tenemos delante nuestro. Y lo otro también que lo conjugan tan bien estos seres extraterrestres: amaos los unos a los otros. Conjugar la pequeña palabra que se llama amor, que cambiaría tanto la civilización. Y vamos inexorablemente a cambiar, porque el planeta Tierra, el sistema planetario solar, ha entrado ya en la era de Acuario, para dar, para extenderle la mano al semejante y nunca más cerrarle el puño de la violencia y la agresión. Ellos saben esta verdad y saben que el hombre planetario terrestre
lo va a hacer. Hasta nuestra próxima entrega. Desde tiempos inmemoriales, y sobre todo en los últimos 50 años del siglo pasado, el hombre se empieza a asombrar ante objetos, aparatos, luces extrañas y raras que de pronto también bajan al planeta y dejan huellas de una presencia distinta a lo que nosotros conocemos. Y durante mucho tiempo le llamamos ovni, objeto volador no identificado. Pero nos dimos cuenta que lo empezamos a identificar a esta realidad y empezamos a encontrar que había una tecnología y un movimiento con formas y maniobras totalmente distintas a lo que conocemos hoy, en el siglo XXI. Y realmente esta realidad vamos a empezarla a definir a través de sus formas, 164 formas distintas que ve este hombre planetario, y que de pronto también maniobras que vencen a la tecnología actual, que evidentemente no están en esta realidad cultural y científica de la actualidad. Y podemos definirlo a estos objetos voladores no identificados como VED, vehículos extraterrestres dirigidos, pero la definición que hice yo en forma personal hace ya más de 30 años, naves extraterrestres pilotadas o dirigidas por seres inteligentes de conformación antropomórfica. ¿Y por qué defino a los ovnis de esta manera? Porque son aparatos físicos raros, extraños, que se desplazan, naves, se están desplazando, extraterrestres porque están fuera de nuestra cultura, fuera de nuestro conocimiento, fuera de nuestra tecnología actual, pilotadas o dirigidas. Acá, por de repente, no está el hombre dentro de ese aparato, de ese objeto, y puede estar dirigido desde el lugar de origen de estas naves y pilotadas por seres inteligentes. Todo el comportamiento de los ovnis, de los VED, es inteligente. Alguien lo diseñó, alguien lo creó, alguien lo conduce y lo mueve en forma inteligente. Y están los pilotos. Los pilotos que tienen conformación antropomórfica. Acá nada que ver con el mundo de la ciencia ficción. Esto es documentación de la presencia extraterrestre en el suelo planetario. Y todos, lo vamos a ir viendo paulatinamente, tienen conformación antropomórfica. Conformación humana igual que tú, que yo, que cualquiera de nosotros. Y por supuesto, tiene una cabeza, 2 hombros, un torso, 2 brazos y 2 piernas. Pero la gran pregunta, ¿de dónde vienen, de dónde vienen, de dónde vienen estos seres raros, extraños, estos aparatos raros y extraños? Hay 3 grandes posibilidades, al menos a través de mi investigación. Y vamos a encontrar primero lo que tú piensas, el viajero del espacio, de la inmensidad del universo. Pero lo vamos a ver en 2 formas distintas, o encarado dentro de 2 parámetros distintos. El camino de la ciencia, y lo vamos a ver nada menos que a través del doctor Carl Sagan, el astrofísico de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, Norteamérica. Las posibilidades de vida extraterrestre que encuentra este genio de la ciencia. Y también dentro de lo que comúnmente el hombre de la calle me dice en forma permanente, la pluralidad de los mundos habitados. No podemos estar solos en el universo. Entonces, veamos la primera gran posibilidad de dónde vienen estas naves. Viajeros del espacio. De la inmensidad del universo puede venir alguien que ha creado un aparato tecnológico superior a lo que nosotros conocemos y se acerca a observar el planeta Tierra.
y es una posibilidad perfectamente posible. Claro, acá le vamos a hacer también un homenaje al doctor Carl Sagan, ese maravilloso showman científico de la serie Cosmos de televisión. Doctor Carl Sagan, astrofísico norteamericano muy importante, empezó a hablar de las posibilidades de vida en la inmensidad del universo. Y él tomó, como tomamos también nosotros, solamente la posibilidad de la Vía Láctea, ese huevo amarillento a donde nosotros vivimos. Y nosotros vivimos en esa galaxia y vivimos en un sistema planetario que está en un costadito ahí de la galaxia, de la Vía Láctea, y es un sistema planetario de 9 planetas conocidos, que están dando vueltas alrededor de una estrella de quinta categoría que llamamos Sol. Es un sistema planetario solar, lo llamamos, y hay un tercer planeta con vida, que es este planeta Tierra. Y este sistema planetario, en un costadito de la galaxia Vía Láctea, es uno dentro de los 100.000 millones de sistemas planetarios igual que nosotros, porque de repente cuando usted ve una estrella en el cielo, a lo mejor esa estrella tiene planetas alrededor y puede haber un planeta con vida. Y este doctor Carl Sagan, por cálculo matemático y por posibilidades, piensa que puede haber un planeta Tierra con seres humanos iguales que nosotros, que de repente estén en otros sistemas planetarios, dentro siempre de una sola galaxia, en la Vía Láctea. Y puede ese planeta Tierra estar solamente en una etapa evolutiva del hombre primitivo, puede estar en la Edad Media, puede estar en el siglo XIX, puede estar en este siglo XX, pero hay otros que están más evolucionados, su sistema de vida, su civilización lo ha llevado a una evolución mayor que nosotros, y están como vamos a estar nosotros en el siglo XXI, siglo XXII, siglo XXIII, y de ahí vienen estas naves extraterrestres. Y tirando abajo los cálculos, este maravilloso astrofísico norteamericano encuentra 1 millón de civilizaciones tecnológicas extraterrestres capaces de comunicarse con nosotros a través de estos aparatitos extraños que llamamos plato volador, ovni, VED. 1 millón de civilizaciones tecnológicas extraterrestres dentro de una galaxia. Esa galaxia tiene 100.000 millones de sistemas planetarios y tiene 100.000 millones de posibles planetas Tierra con vida. Él no toma en cuenta a las otras galaxias, a las 100.000 millones de galaxias del universo. Pero fíjense las posibilidades de vida que puede haber por cálculo y por posibilidades dentro solo de nuestra galaxia, y alguien haya creado ese aparato tecnológico que se acerca a nosotros. Bueno, eso lo sabemos a través de la ciencia, de las posibilidades astronómicas y radioastronómicas, la vida en el universo, pero también hay otra corriente que es muy importante, filosófica y metafísica, que siempre desde tiempos inmemoriales ha hablado de la pluralidad de los mundos habitados. Lo habló Camille Flammarion, lo habló un Platón, un Séneca, pero un hombre del siglo XX, un hombre que llegó a una alta ubicación en una iglesia de gran predicamento, como es la Iglesia Católica Apostólica Romana, habló en junio de 1962 diciendo estas palabras: si Dios es universal y omnipotente, ¿cómo es posible que haya creado una sola criatura perdida en el infinito universo hecho por el Hacedor Supremo que llamamos Dios? Claro, hemos sido tan ególatras, tan antropocéntricos, que hemos empequeñecido la labor de Dios, pensando que este Hacedor Supremo, este Dios, solamente ha creado esta pequeña criatura en esta pequeña cápsula espacial llamada Tierra en la inmensidad del universo. ¿Saben quién fue ese señor? Un simple campesino italiano que se sentó en el sillón de Pedro de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la década del 60. Se llamó Juan XXIII. Si Dios es universal y omnipotente, ¿cómo es posible que haya creado una sola criatura perdida en el infinito universo hecho por el Hacedor Supremo que llamamos Dios?
Los aparatos raros y extraños se mueven en esta inmensidad del universo. Tienes razón, pueden venir de esa inmensidad del universo, pero las distancias, los físicos, los astrónomos siempre se devanan la cabeza de cómo pueden funcionar en el mundo de la inmensidad del universo estos aparatos. Las distancias serían tremendas para pasarlas, pero hay un hecho que siempre llamó mucho la atención en estos aparatos raros y extraños, y es la invisibilidad. Allá por la década del 70 del siglo XX, empecé a encontrarme que me traían fotos de personas que fotografiaban, quizá una foto familiar, y salía allí un aparato, una mancha negra. La empezábamos a ampliar y veíamos auténticamente la nave, muchas veces con la clásica forma de los dos platos soperos invertidos unidos en los bordes y con una cúpula en la parte superior. O si no, también, como decimos, los neumáticos, que tienen una forma totalmente redonda y en el centro, que es a donde está quizá el aparato, está allí en la parte negra, aparece esta realidad de un aparato físico que se moviliza, sí, perfectamente en la inmensidad del universo, pero ¿y la física nuestra? La realidad aerodinámica de nuestro planeta Tierra queda totalmente hecha trizas. ¿Saben por qué? Porque es relativo de nuestro planeta Tierra. No son medidas cósmicas o universales. Y me acuerdo de aquel gran amigo que es el doctor Jacques Vallée, el hombre que hizo el mapa del planeta Marte para la NASA, nada menos. Y Jackie me decía, ¿saben qué, Fabio? Se abren las puertas dimensionales del mundo visible al mundo invisible. Y claro, tenemos las pruebas documentales de los ovnis que de repente aparecen y desaparecen. No se pierden de vista como un avión, sino que desaparecen. Y es la puerta dimensional. Otro testigo también me dijo, se meten como en un buzón. Claro, una carta que uno mete en el buzón, la carta sigue estando, pero nosotros ya no la vemos. O la moneda en una alcancía. Y las distancias, ante una tecnología que supera la ley de la gravedad, que funcionan mucho con el magnetismo, nos vamos encontrando entonces una tecnología superior a la que conocemos hoy día. Y vamos a tener todo el siglo XXI todavía para empatar esta tecnología. Y tenemos pruebas documentales de esa realidad física. Y me acuerdo de un chiquitín, tendría 12 o 13 años, en una de las conferencias que di tanto en América como en Europa, que me dijo, ¿sabe qué, profesor Serpa? Ellos funcionan por el atajo. Y perfecto, el atajo. Y el atajo también puede ser los famosos agujeros negros. Y se mueven a través de los atajos y entonces las distancias de millones de años luz o de años luz pasan a ser a lo mejor días, horas, minutos en la inmensidad del universo. La invisibilidad tiene que ver con eso que estudia la física cuántica y que es la realidad nada menos que de la física cuántica, del mundo invisible. Y ese mundo invisible lo mueven muy bien estas naves y también los tripulantes. Y evidentemente tenemos que hablar de estos viajeros de mundos paralelos. Vamos a verlos.
es esto de los mundos invisibles, de los mundos paralelos? Un genio llamado doctor Max Planck, premio Nobel de Física, un hombre que en 1938 se aventuró a decir: la materia no existe, todo es espíritu. Claro, algunos científicos ortodoxos y académicos dijeron que decía todo es energía, pero no es así, porque el señor Max Planck dijo Geist en alemán, y Geist en alemán quiere decir espíritu. Es algo más de lo que nosotros creíamos culturalmente, porque de pronto también años antes tomó otro señor, un genio, llamado Dr. Albert Einstein, empezó a decir que todo era relativo, que nada era absoluto, y terminó 200 años de ciencia y de concepto filosófico del absoluto a través de Sir Isaac Newton. Estos dos hombres para mí revolucionaron el pensamiento, la física y la realidad científica de la actualidad. ¿Y se moverán en los mundos paralelos estas naves extraterrestres? ¿Podrá ser cierto esto de los mundos paralelos? ¿Ellos podrán dominar los mundos invisibles? Como una vez un chico, estos chicos que tienen tanta apertura mental, que me decía: ellos funcionan como una especie de atajo dentro de la galaxia, y tienen atajos. Vamos a hablarles de pruebas documentales, vamos a mostrar pruebas documentales y nos vamos a remitir a Palmar de Colón, provincia de Entre Ríos, República Argentina. 3 maestros, un matrimonio de maestros y una compañera de la maestra, están un pleno mediodía en Palmar de Colón viendo un hermoso paisaje y de pronto perciben un raro silencio, eso es lo que nos narran los testigos, y además un raro aletear de los pájaros arriba. Entonces estos maestros, uno de ellos, saca una foto, fotografía hacia un lado, fotografía hacia otro lado, y cuando va a revelar la fotografía se encuentra con esto: algo que sale desde abajo, que se plasma en la cámara fotográfica, y de pronto que le saca una segunda toma y se encuentra con una realidad que no vieron los maestros, pero que allí estaban, y el instinto de los animales lo percibía, el raro aletear de los pájaros, y de pronto también esa cosa que ahora sabemos como pauta de comportamiento de la nave extraterrestre. Siempre cuando va a aparecer la nave extraterrestre aparece como un raro silencio, quizá ese campo magnético que forman, y el raro silencio lo perciben, no lo ven, pero la cámara fotográfica lo saca. Nos vamos a otro país, República Oriental del Uruguay. Una famosa escribana uruguaya está sacando a Parque del Plata, un balneario muy cercano de San Felipe y Santiago de Montevideo, la capital del Uruguay, está sacando fotos a su parque, y de pronto arriba de unos eucaliptos a un costado aparece este aparato que ella no ve y que en el revelado sale cuando lo lleva a Montevideo a revelar. Ella no había visto esto y aparece del mundo de lo invisible, se visualiza como el aparato también de los maestros argentinos en Colón, allá en Entre Ríos. Claro, pero de pronto, ¿será verdad o será mentira? Es una escribana, es una notaria que da fe de los hechos jurídicos del ser humano, porque esto que no vio la escribana Volonté, que estaba allí invisible en Parque del Plata, es muy similar a aquella visión que yo tuve con el capitán Alexis de Nogaes en 1959. Lo que ahora sé que se llaman naves cigarro, tienen forma de cigarro y son portadoras de ovni, porque adentro a veces de las naves salen, de adentro de esa nave sale gran cantidad de platillos de observación. Y fíjese, otro caso también muy especial, también en Uruguay. Un grupo de maestros uruguayos está en la ciudad de 33, en la parte norte del Uruguay, al lado del monumento del ídolo histórico uruguayo José Gervasio de Artigas. El fotógrafo del diario 33 de esa población le saca una foto en blanco y negro, va a revelar a su laboratorio y de pronto se encuentra con este balón, con esta especie de pelota de rugby
arriba de los árboles de la plaza central de 33. Ninguno de los maestros había visto esto. Y ahí aparece, él lo amplía, me mandan las fotos y de repente recuerdo un hecho similar, pero que había sido visualizado el aparato. Estaba allí a las 7 de la tarde en Mayagüez, una hermosa población de Puerto Rico, en pleno Caribe. Y es hasta un cura católico, Salvador Fraicedo, que ve a la nave con una veintena de testigos allí en Mayagüez. Y ahí estaba la nave que los uruguayos no habían visto en aquel momento. Visibilidad e invisibilidad. De los viajeros del espacio nos vamos encontrando con los viajeros de los mundos invisibles, los mundos paralelos, en que el pensamiento, los físicos cuánticos, cada vez más fuimos encontrando una realidad en todo el siglo XX de ocuparnos del mundo invisible. Y estas naves, estos seres, mueven la invisibilidad con una facilidad realmente extraordinaria. ¿Y es posible que un aparato sea invisible? ¿Es posible esto? Hay un experimento que a mí me llamó muchísimo la atención, que de repente un barco de guerra con 42 tripulantes arriba de ese barco desaparecen a través de una tecnología que dominó la Marina norteamericana. Y estamos encontrando el experimento Filadelfia, que no fue un viaje en el tiempo como lo dio una película, sino que fue el traslado a la invisibilidad. Y también la invisibilidad y la simultaneidad. La vamos a ver muy bien explicado y le vamos a tener que hacer un homenaje, como siempre le haremos, al doctor Albert Einstein. Él, en los últimos años de su vida, hizo esta teoría de los campos unificados, la invisibilidad y la simultaneidad. Y este genio permitió, a través de una aparatología y de una técnica especial, aquel buque Eldridge que desapareció en Filadelfia y apareció en Norfolk, nada menos que en Norfolk, prácticamente 40 millas de distancia, y también se veía esa simultaneidad en la grilla del barco en Filadelfia y la visualización allá, en Norfolk. Y otro experimento, varios, que no lo hacemos nosotros, sino que quizá la llave la tienen ellos, son los famosos triángulos de la muerte, que no son triángulos de la muerte, sino que son triángulos de fuerza, campos magnéticos a donde pueden desaparecer aparatos y hombres. Y lo toca muy bien Steven Spielberg en Encuentros cercanos del tercer tipo, cuando aquellos aviadores que desaparecieron allá en el famoso Triángulo de las Bermudas los vuelve a traer a la realidad, porque siguen viviendo quizá en un mundo paralelo y están simultáneamente en dos realidades. Bueno, el más famoso es el Triángulo de las Bermudas, pero son 12 triángulos de fuerza marítimos. Hay muchos triángulos también de fuerza en la tierra, pero los marítimos son Bermudas y las Baleares, y es también el Triángulo del Diablo allá en el Mar de la China, y es también las Islas Canarias, ese lugar a donde están los montes más elevados de todo un continente hundido que se llama Atlántida. Y de pronto también en la Argentina tenemos en Golfo Nuevo y en Golfo San Matías otro triángulo en la República Argentina, y lo tenemos también en muchos lugares del planeta Tierra, como el Océano Índico, frente
a las Seychelles y a Madagascar hay otro triángulo de fuerza marítimo. Y los triángulos de fuerza de la tierra, el maravilloso Valle del Elqui en Chile, y de pronto el Golfo de Cádiz, otra proximidad también con la realidad de la Atlántida. Y también nos encontramos, por ejemplo, con ese gran triángulo de fuerza que es el estado de Minas Gerais en Brasil, y la laguna de Guatavita, allá en Colombia, que tanto hemos investigado, una laguna que nunca se le encontró la profundidad. Como también tenemos en la República Argentina el famoso Triángulo de Fuerza de Córdoba, con un epicentro que es Capilla del Monte y la cadena del Uritorco. Y para hablar de Bermudas y del experimento de Filadelfia, un invitado de honor, mi amigazo llamado Charles Berlitz. Los dejo ahora con Charles Berlitz, un gran investigador. Hablaba el genio del doctor Albert Einstein, porque él hizo un experimento que llamó el experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia se hizo desaparecer en plena Segunda Guerra Mundial un buque, el Eldridge. Allí en Filadelfia apareció, desapareció, volvió a aparecer, volvió a desaparecer, y de pronto estaba la quilla del barco marcado allí en Filadelfia, invisible, con la tripulación de 44 personas, en que de repente también la quilla del barco marcada en Filadelfia, pero 40 millas al sur en Norfolk, apareció el aparato, la nave, ese buque de guerra norteamericano apareció allí en Norfolk. Visibilidad e invisibilidad y simultaneidad era el proyecto de los campos unificados, la última teoría que el genio de Albert Einstein pergeñó después de la teoría de la relatividad. Aquí está Charles Berlitz. Experimento de Filadelfia. Experimento de Filadelfia. ¿Sabe usted una cosa interesante? Desde que escribí ese libro con la descripción del destructor americano que durante un experimento se evaporó y hizo un viaje de cientos de millas y después volvió al mismo sitio durante el experimento. Desde que terminé el libro he recibido un sinfín de comunicaciones de personas que decían que hacían parte de la tripulación. Y fíjese, uno de los marineros que decían que estaba a bordo a tiempo del experimento, ahora ha puesto pleito contra el gobierno de los Estados Unidos por todo el tiempo que ha perdido en hospitales del gobierno por resultado del experimento. Porque después de todo, el experimento era un error en primer lugar, pero se trataba de cambiar el estado molecular del cuerpo, de modificarlo. Entonces, no solamente del barco, sino de todo el personal que estaba a bordo. Entonces, ellos no sabían lo que habían pasado. Entonces, ellos desaparecieran, después regresaran, pero el choque psicológico era tan grande que todavía van sufriendo los efectos, los traumas de su experimento. También trae otro tema a colación, que es el famoso Triángulo de las Bermudas. ¿Y quién más que Charles Berlitz para que le hables del Triángulo de las Bermudas? Sucede una serie de desapariciones como antes. Últimamente un barco bastante grande, un barco de cargo que se llamaba Poeta, desapareció hace 2 meses. Entonces lo que pasa es que
la guardacosta casi no ha dejado de comentar sobre las desapariciones. Ha habido tanta publicidad que las desapariciones siguen, pero no se comentan tanto. Yo fui reportado en la prensa de Alemania como desaparecido yo mismo. Francamente, lo que más me ha impresionado fue no la desaparición, sino la aparición de un barco que había ya desaparecido últimamente. Entonces eso pasa a veces durante los grandes tormentas eléctricas que pasan frecuentemente por allí, en el Triángulo, y han sacado una foto de un velero que había desaparecido como 50 años. Y un amigo mío, durante una verdadera tormenta eléctrica, sacó una foto de los relámpagos y apareció el barco en la foto, entonces con el nombre y todo. Entonces, para mí eso es extraordinario porque indica quizá algo que tiene que ver con otra dimensión, después de todo, que es lo que se sabe definitivamente sobre la cuestión del tiempo. Y posiblemente influenciado por un torbellino eléctrico o algo así, se puede ver cosas que han pasado en cierto sitio en tiempos pasados. ¿Hay otros triángulos? Hay otro triángulo afuera de la costa del Japón, cerca de Okinawa, que se llama el Mar del Demonio. Y allí pasan casi las mismas cosas aquí en el Triángulo: desaparición de aviones, vistas de aviones y barcos que han desaparecido ya, y creo eso ha sido investigado sin mucho éxito, pero una cosa muy curiosa es que está directamente al otro lado de la Tierra. Si uno pudiera pasar una vara por la Tierra entera, por el eje de la Tierra, entonces uno llegaría a salir en el centro del Mar del Demonio del Japón. Entonces hay otros en diferentes partes, pero no con tantas desapariciones. Los ovnis y la parapsicología se empiezan a unir de tal manera en que no solo a través de los contactos telepáticos, en que la gente se puede comunicar con estos pilotos de conformación antropomórfica, de conformación humana, sino que también está todo el mundo de la invisibilidad en la parapsicología, porque todo es invisible en el mundo de la parapsicología. ¿Por qué? Porque está la mente de por medio. Es esta entelequia que hemos creado y es el fundamento de los 63 fenómenos que hay en la parapsicología, que hemos dividido en 3 grandes grupos. El fenómeno psi-gamma, que es el clásico de las percepciones extrasensoriales, cuando la mente habilita y agranda auténticamente los sentidos, y también los fenómenos psi-kappa, cuando la mente moviliza la materia, la va movilizando de tal manera que puede hasta hacer la levitación del hombre, es decir, vencer la fuerza de la gravedad con una levitación, o también los famosos poltergeist. Y está también el poco conocido fenómeno psi-beta. Estos fenómenos psi-beta es cuando la mente produce la sanación del propio ser humano o también del semejante. Y son 63 fenómenos en que están todos correlacionados con esta invisibilidad y con esta realidad también de la invisibilidad tripulante y aparato extraterrestre. Y los conocidos fantasmas, la fantasmogénesis que decimos en parapsicología, la generación de fantasmas, que siempre tiene que haber una mente que ve y produce la realidad documental de ver un fantasma. Un fantasma que está en un mundo invisible. Es una corporación de una formación
digamos, antropomórfica, pero puede ser también un animal, hasta una planta se puede ubicar en el plano de lo invisible. Y hice 2 investigaciones de las muchas que he hecho en el mundo fantasmal que quiero compartirla con ustedes. De pronto una vez me trasladé a ese pequeño pueblín de Belmes de la Moraleda, entre la Sierra Morena y la Sierra Nevada, en el sur de España, y con grandes investigadores vimos las famosas caras de Belmes de la Moraleda. Y había el fantasma que aparece y que ustedes lo van a encontrar bien en primer plano. Alguien lo veía, una vidente española lo veía, y los investigadores no veíamos nada. Pero la cámara fotográfica, película infrarroja, captó ese fantasma. Y también un hombre que pertenecía nada menos que a la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina, en el hermoso San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, de repente, jugando con su chiquitín, ve a fantasmas, y está la foto, él jugando con el chiquito y figuras espectrales atrás. La parapsicología y los ovnis se unen en la posibilidad de los mundos invisibles. Nos ubicamos ahora en el mundo fantasmal y nos vamos a España y Argentina. Claro, ahora sabemos que los fantasmas existen, que son reales y que lo puede captar una cámara cinematográfica, como esta mujer que va caminando prácticamente invisiblemente por esa escalera, o de pronto también aparece en una foto familiar una cara, un rostro que no estaba allí y que era la hermana muerta hacía varios años y que no estuvo para posar en esa foto. Y de pronto también el famoso apagador de bombillas que existía en los Estados Unidos de Norteamérica, que de pronto una mano invisible también aparece y apagaba las bombillas con una facilidad realmente extraordinaria. O en un aparato de televisión en que de pronto también se genera realmente una imagen que no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en ese momento en la televisión. Y hay muchas fotos de fantasmas, hay muchas realidades de esta fantasmogénesis. Hablar del mundo de los fantasmas como el mundo de los ovnis para mí era totalmente distinto, raro y extraño. Pero de pronto, allá en 1977, hace ya varios años, tuve la comprobación frente a mi vista de la aparición de un fantasma y de poderlo haberlo fotografiado. Estábamos haciendo investigaciones con el doctor Hans Bender, de la Universidad de Friburgo de Alemania, el doctor Germán de Argumosa, excelente parapsicólogo y psicólogo español, el ingeniero Luis López Cabeza, también investigador de la parapsicología. Éramos un grupo de investigadores que habíamos ido a ver las famosas caras de Belmes. Belmes de la Moraleda es un pequeño pueblín de 800 habitantes que está entre la Sierra Morena y la Sierra Nevada. En ese pueblo había aparecido en una casa de labriegos comunes, María y de Juan Piñeiro, habían aparecido unas caras en el piso al lado de una chimenea. Esas caras no aparecían en ninguna otra parte de la casa, sino exactamente en ese lugar, que después con el péndulo pudimos ver realmente que había como una especie de gran campo magnético en ese lugar. Pero era la mente de María y de Juan Piñeiro que producía estos fenómenos. Y había una cara que nos llamó siempre mucho la atención, la cara del árabe, como llamaba María Piñeiro, que había aparecido en el piso, y el doctor Hans Bender, antes de nuestra investigación conjunta, a ese cara del árabe que había aparecido, a veces desaparecía, volvía a aparecer, un día la cortó, la sacó del piso y la colocó empotrada al lado de la chimenea. Y la dejó ahí empotrada, y con el notario del pueblo hicieron cerrar durante 30 días la casa,
se fueron a vivir los piñeiros fuera en casa de familiares, taparon con un nylon el lugar a donde había estado la cara y que le habían tapado también con cemento y con Portland. 30 días después van a abrir la casa y de repente, aquí, que se dan cuenta que la cara había vuelto a reaparecer en ese lugar, exactamente igual como estaba también al lado de la chimenea. En mi investigación posterior, allí en 1977, nos dimos cuenta que la cara empotrada allí en la chimenea de esa casa de estos labriegos andaluces, de repente se había movido 6 centímetros a 1 centímetro por año. Y estaba viva porque un acupunturista que trajimos desde Madrid notificó a través que los puntos de acupuntura estaban funcionando en esa cara supuestamente viva en un plano distinto a lo que nosotros conocemos. Pero nunca me olvidaré un sábado a la noche, con intenso frío como era aquel invierno español, estábamos todos investigando cuando de repente una paranormal que habíamos traído con nosotros desde Madrid nos dice: hay una persona parada frente a la chimenea. Miramos hacia la chimenea y no había absolutamente nadie. Ninguno de nosotros, ni el doctor Bende, el doctor Algumosa, ni ingeniero López Cabezas, ni yo, nadie, los intervinientes en la investigación veíamos algo. Pero nosotros teníamos una máquina Polaroid, revelado instantáneo, para que usted no pensara en ningún tipo de truco. ¿Y por qué? Evidentemente la fotografía ha avanzado tanto en los últimos tiempos que un truco se puede hacer con mucha facilidad y no notarlo usted. Máquina Polaroid, y teníamos también película infrarroja, es decir, que ve el espectro infrarrojo más allá de lo que nosotros vemos con nuestra escasa vista de la primera octava de colores. Le pido al ingeniero Luis López Cabezas que trate de enfocar hacia la chimenea, que enfoque hacia allí, aprieta el obturador y de pronto sale esta cara. Esta cara revelaba instantáneamente que ninguno de nosotros veía, pero que aquella mujer vidente que ve más allá de nuestra primera octava de colores, esa mujer veía y veía también la cámara fotográfica con la película infrarroja. ¿De dónde vienen estas naves tan raras y estos seres tan extraños? Viajeros del espacio, viajeros de mundos paralelos, de los mundos invisibles, y nos vamos a encontrar con el genio de Albert Einstein, el tiempo. Nunca me olvidaré, 1946. Los ovnis existen, pero no son viajeros del espacio como cree la gente, sino viajeros del tiempo. Viajeros del tiempo. ¿Y quién sabe qué es el tiempo? Los filósofos, los metafísicos, los científicos, los físicos han pensado siempre en el tiempo y realmente no sabemos, porque las manecillas de un reloj nos miden la relatividad de un tiempo de hoy, pero no la eternidad. Para algunos el tiempo es pasado y futuro, porque cuando estoy diciendo pasado ya estoy entrando en el futuro y no existe el presente. Y para otros, la eternidad del presente. Y de pronto también recuerdo 3 músicos folclóricos argentinos que están allá actuando en las maravillosas cataratas del Iguazú, un hotel internacional, y de pronto hacen esa actuación, la cobran, tienen el dinero adentro de sus bolsillos, pero a la misma hora, en aquella noche, a la 1:30 de la madrugada, estaban en la casa de ellos, como si nunca hubieran salido y había pasado 100 kilómetros de distancia
y simultaneidad. Y me acuerdo de otro caso australiano, Richard Barrington, un camionero de la Eldo, que vendría a ser un poco la NASA australiana, también que vive un viaje hacia el pasado y está un día en dos lugares al mismo tiempo. Y aquel médico español, me acuerdo, en el viaje entre Segovia y Madrid, también prácticamente lo hace en 20 minutos, cuando en realidad son muchos kilómetros para hacerlo en cerca de 2 horas, como lo he hecho yo con mi auto entre Segovia y Madrid. El tiempo. Y el tiempo es la eternidad. Yo creo que somos eternos, porque me lo dice la otra investigación tan querida mía, que es el mundo de las vidas anteriores. Cuando yo hago una sofrosis a un consultante mío, lo tengo en la camilla y lo hago en 1 hora y media, 2 horas, de nuestro tiempo que mide el reloj nuestro. Pero lo hago viajar al siglo XIX, al siglo XVIII, al siglo XVII, y aquella experiencia que hice con el doctor Chesnau de la Universidad de California, que estuvo mucho también, nada menos que en la Sorbona de París, llevamos en 2 horas a una persona a la Atlántida, aquel continente tan enigmático que hablaba Platón y que yo como profesor de historia creía que no existía y hoy sé que realmente existe. El tiempo. Qué tema apasionante. Y nos vamos a sumergir entonces en toda esta realidad que el genio de Albert Einstein, hace más de 100 años atrás, empezó con la teoría de la relatividad, pateó el tablero de la ciencia ortodoxa y clásica y ya no era todo absoluto, como decía también el genio de ser Isaac Newton, sino que todo era relativo. Y somos eternos. Vivimos una eternidad y quizá los viajeros de las naves extraterrestres sean eternos. Vamos a los viajeros del tiempo. Este genio de Albert Einstein, en 1942, en un reportaje que le hizo la revista Saturday Evening Post, afirmó a la periodista algo que nos llamó poderosamente la atención, vislumbró quizá el mundo del futuro. Él le dijo a la periodista: los ovnis existen, pero no son viajeros del espacio como ustedes creen, sino que son viajeros del tiempo. Claro, fiel a su física y fiel a la filosofía que generó el relativismo, este Albert Einstein, este doctor Albert Einstein, premio Nobel de Física, creador de la relatividad, creador de la teoría de los campos unificados, de los campos invisibles, vislumbraba esta posibilidad del tiempo. Alguien, algunos, vengan de donde vengan, pueden fabricar, realizar una máquina, un aparato tecnológico que funcione en la 4ª dimensión, moverse en la 4ª dimensión como nosotros nos movemos de pronto en este mundo tridimensional. Y con los años, en la investigación OVNI, nos dimos cuenta de que lo de Albert Einstein podía ser posible. Es un tema realmente apasionante. ¿Saben por qué? Porque nosotros no sabemos qué es el tiempo. Para algunos el tiempo es el pasado, el presente y el futuro, que lo medimos con las manecillas de un reloj. Para otros es un pasado, y cuando digo pasado pasamos al futuro. Y de pronto también para otros vivimos una eternidad, que es esta última investigación que estamos haciendo en que realmente usted y yo y todos vivimos una eternidad a través de este cuerpo espiritual, este espíritu, que evidentemente se va transformando en distintas apariciones físicas en el planeta Tierra. El mundo de las vidas anteriores, apasionante. Y claro, para otros también, como decía Sir Arthur Eddington, por ejemplo, el tiempo es un gran mapa donde todo está escrito
y somos nosotros los que nos sumergimos en el tiempo. Nadie sabe hasta este momento qué es en realidad el tiempo, ni los físicos, ni los matemáticos, ni los filósofos, ni los metafísicos. Pero estos ovnis, estas naves extraterrestres, pueden funcionar en el tiempo. Como decíamos, con los años quizá le dimos la razón al genio de Albert Einstein. En el primer Congreso Mundial de Omnilogía que se desarrolló en la bella Acapulco, en México, fuimos representantes de la Argentina, los únicos, y estuvimos con otros 27 colegas de distintas partes del mundo en un panarinfo maravilloso que había allá en Acapulco, y ahí nos encontramos en que un campesino nos regaló 2 fotos. Él había sacado humildemente, había sacado 2 fotos de un aparato que tiene forma como de naranja o de pelota, con 4 patas a los costados. Y de pronto en la otra foto, el mismo aparato se coloca en posición vertical como para el descenso, y ahí se le ve la forma de pera. Por eso dijimos que tanto la forma de los ovnis son distintas según la observación y según la colocación también que tenga el aparato. Y las 4 patas luego van a dejar clavadas ahí en Cocoyoc, en México, la evidencia de esta realidad. Y esto sirvió para que esta nave, esta fotografía de esta nave extraterrestre, le sirviera para que el ingeniero Blumrich de la NASA, que se ha dedicado mucho a toda la problemática de la vida extraterrestre, hiciera una hipótesis de que la nave de Ezequiel, es decir, la nave que describe el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, es prácticamente similar a esa nave que fotografió este campesino mexicano en 1977. Y nos preguntamos, ¿no tendrá razón el genio del doctor Albert Einstein? ¿No será posible que aquella nave que tuviera la visión el profeta Ezequiel, sea la misma nave que viera este campesino mexicano? Algunos que se trasladan en el tiempo y pueden estar simultáneamente, como narra la posibilidad del túnel del tiempo, en la época de las cruzadas, en la época romántica, en el siglo XXI o en el siglo 1000, exactamente distintas ubicaciones en un plano temporal. Viajeros del espacio, viajeros de mundos paralelos, viajeros del tiempo, pero todos estos aparatos y también los seres dejan huellas ahí en el terreno físico y también en el cielo. Y de pronto tenemos cantidad de evidencias de estas realidades, como son los pastos quemados, raramente quemados, o también los pastos reverdecidos. Queda como un círculo totalmente verde y el pasto es amarillo alrededor, y es las toberas quizás de esas naves que hacen oxigenación de ese pasto. Y también tenemos los hongos gigantescos, enormes hongos de los Calvatia linacina, que tienen 10, 30 centímetros como máximo, y yo tuve en la investigación uno de 1,60 m de estatura. Y estos hongos que son terrestres, pero son ampliados y agrandados por esta presencia extraterrestre. Y nunca me voy a olvidar también de un caso excepcional. 7 ovnis en torno de una estancia, de una facenda, de un campo, con protagonistas excelentes durante 45 minutos que ven asolados por los haces de luces compactos y coherentes, y es un exintendente o alcalde de esa población, y es una directora de escuela, su señora, y son también las 3 mujeres, hijas de este matrimonio, que son maestras recibidas.
excelentes testigos calificados, como llamamos nosotros, y nos encontramos que ellos vieron, sobre todo de una nave, la más grande, que estaba a unos 50 metros del lugar de residencia, en pleno campo, allí esos haces de luces compactos y coherentes entraban dentro de toda la casa, pasaban paredes, y también una de las protagonistas, cuando sale afuera y se anima a pasar el brazo por unos haces de luces, no le quema. Y además, cuando sale otra vez, le golpea el haz de luz compacto y coherente como si fuera un buen piñón de un boxeador de box. Qué increíble. Y además, si esto no es extraterrestre, nos encontramos que un laboratorio de una universidad encontró allí, en la realidad, de prácticamente unas bolitas blancas que estaban en el terreno de la nave más grande. Encontramos ese jefe del laboratorio químico, encontró 96,58 carbonato de calcio, 3,22 carbonato de potasio, calcio y potasio, sobre todo el calcio, perfectamente puro, y calcio y potasio que no se unen en el planeta Tierra, y calcio y potasio que no están allí, en ese terreno. Y después de 45 minutos, salen 6 naves de atrás de ese lugar, y la nave más grande se empieza a levantar, y en perfecta formación en V se pierden hacia su lugar de origen. Viajeros del espacio, viajeros de mundos paralelos, viajeros del tiempo, no sabemos. Y ahora quiero mostrarles una huella perfecta en la Patagonia Argentina, muy austral allá en el sur, y está la evidencia de una presencia enorme de una nave extraterrestre. Te dije, mirá cómo nos sigue aquella estrella. Porque pasaba la otra estrella. ¿Y cómo Esa no cómo bajó se en ningún movía? momento. Esa Para se cualquier lado. comunicaba. Esa que se comunicaba. Veíamos que le largaban como luces, no sé A qué un era. costado. Los de abajo. Sí, era... Bueno, había 4 naves de frente. Sí. Una mesa al costado. Como una mesa así, blanca al costado, que iba todo girando, ¿no? La estrella arriba, para que se ubique. Sí. Las navecitas estas comienzan como a mandar una lucecita a una mesa. La forma de la mía, una mesa así, Sí. blanca, que iba en el aire. Mandan una luz ahí como una proyección, y la mesa esa que iba flotando en el aire, manda hacia la estrella. Hacia la estrella, para nosotros era una estrella la que iba ahí. Pero Aparte se nos damos movía cuenta que diferente, iba pasando las otras estrellas. Porque habían todas las estrellas quietas. Esa no, esa era Es la que se movía. la que es la nave. Un poco errática era el movimiento. Sí, no le digo que lo muy mirábamos tan bien, porque... Pero era diferente a lo que era el movimiento normal. Así Claro. que hacían movimientos raros. No, iba cambiando, iba despacito. El espacio se cambiaba así, de acá se venía acá, póngale... Sí, perfecto. ¿Estaba amaneciendo ya? Estaba amaneciendo. Ahí donde le digo, Quique, mirá cómo se van transformando en postes de luz. Él me dice, nada, que ya está viendo visiones. Le digo, pero escuchame una cosa, viendo visiones no, porque fíjate vos que acá al costado, Pero hay un poste de luz al lado del otro, Sí. no podía estar. Uno al lado del otro. Sí. Sin, aparte del poste de luz, que ya lo distinguíamos porque estaba amanecido. Sí, en una Se nebulosa. veía el poste de luz al costado se veía el otro poste de luz que
nos hacían ver ellos No, porque aparte sin base. ¿Me explico? Ah, sin base, se iban estaban en el armando. aire. Y se iban armando y cambiando. Lo veíamos como se iban armando. Eso lo veíamos. Y al costado Usted lo miraba y veía que empezaban a aparecer desaparecían y tipo alfombra. aparecían. Tipo alfombra, así vio que aparecían y desaparecían una Sí, sí, chispita, sí, sí. se formaban como una chispita así. en- Caían de esos cositos redonditos, caían como una chispita, lo que veíamos, ¿sabes? Claro. Yo en un momento le digo, mira Tony, porque de al lado mío, que él dice que eso no lo vio, yo lo vi. Vi unas cosas de 2,5 metros, que el medio como que levitaban así en el aire, tipo como alfombra. ¿Cuántos eran? No sé, 5, Era 6, un montón, un montón. parecía un Ves una imagen difusa, así. Difusa, sí. Eso veía yo, pero veía 5 o 6 ahí parados. Pero no veías caras, no veías... Eran rayados, eran marrones, que a la cabeza me acuerdo que era lo que yo veía, era una cosa triangular, no triangular, sino que así, una figura Tipo así. rombo. Medirían 2,5 metros porque a mí me miraban así, flotaban, eso lo vi. ¿Se le veían piernas? Los vi muy... ¿Sabe Se qué me perdían, pasó? Yo la los parte de miro abajo se perdía. y me asusté. Cuando yo los miro me asusté. Me pegué un culete de primera. Cuando vuelvo a mirar no están mal. En ese momento fue que entraron a aparecer los postes. Cuando él me dice de los postes, yo ya eso no lo vi más. Porque en ese momento había uno chiquitito que yo le digo, Tony, hay tipos al lado, no sé cómo fue que le digo, tipos al lado nuestro. Le digo, ahí hay uno chiquitito al costado. O sea, había uno así, bajito. Y él lo encara. Y le pregunta, ¿qué quieren de nosotros? ¿Vos lo veías el chiquito? Sí, no, perfectamente, si venía así. Claro, Venía- era una se cosita pone al chiquita. costado Y nuestro. veías que una cabeza, veías... Sí, como un formato así. Un Sí, formato como medio de la raro. cabeza. La cabeza es una cosa así. Pero cuadrado era la cabeza. No, cuadrado no así. No, como un triángulo. Como triángulo. Tipo triángulo así. Ajá. No, y doble era- triángulo sería. Doble triángulo. Rombo, como un rombo. Como un rombo, efectivamente. Un Y rombo le de veías cabeza. ojos, nariz, algo. No, nada. ¿Y vos por qué pensabas que era un tipo? Porque se veía la sombra como si había La alguien ahí silueta. que venía, la silueta de alguien que venía. Ah, al lado estaba. ¿Con la luz grande siempre atrás o no? ¿O ya no estaba la luz? Estaban todas paradas, esas se Las pararon, sí. esas se pararon todas ahí. Le Veía lo- pregunto, le pregunto, le digo, ¿qué quieren de nosotros? ¿Qué necesitan? No me contestó nada. Y desapareció. El chiquito. El chiquito desapareció. ¿Y cómo Después- tenía una vestimenta, el chiquito, algo vos le veías? No, vestimenta no vi. ¿No? Vi una sombra así, que era sombra, y Ajá. la cabeza La cabeza. de rojo. Era como un La cabeza enanito, roja. digamos, era un enano. Efectivamente, era como un enano. Era como un enano que venía así, en el aire, ¿no? Porque no, Ajá, no sí, se veía los flotando. pies. Flotando Y vos así. también veías a los otros, los veías flotando también. Aparecían y Claro. bueno. Ah, que desaparecía, por ejemplo, y aparecían otra vez. Sí, aparecía en adelante. Esto es lo que iba diciendo. Una cosa, se iban armando continuamente. Uno miraba Delante nuestro se iban armando. atrás nuestro, miraba así, iban desapareciendo. Ajá. Por eso yo me doy cuenta de que no eran postes de luz. Lo que yo sentí en ese momento Claro. cuando entra a pasar todo es una gran vibración y unos chasquidos. Y la vibración que escuchaba era como que vibraba el cerro. Escuchaba continuamente. Ah, vos también escuchabas ese video. Y se escuchaba el Sí. chasquido. Y el chasquido ese, Ese chasquido que el latigazo, el latigazo. Hay mucha gente que piensa que va a haber una aparición masiva y que auténticamente nos van a llevar a otro mundo, a vivir, porque también este planeta Tierra pasa de la tercera dimensión a la cuarta dimensión. Y hay otros también, sobre todo muchos profetas, como Nostradamus, como el genio argentino de Solari Parravicini, Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus de América, que decía allá por 1953, astronavegos azules vendrán a acercarse al planeta Tierra para traer su mensaje de paz. Siempre va a ser mensaje de paz. El invento de la realidad, de la invasión, es más
terrestre que lo que piensan los extraterrestres. ¿Por qué digo esto? Porque auténticamente en todos estos años de la historia contemporánea de los ovnis, nunca nos han invadido con toda esa tecnología excepcional que tienen. No tienen el concepto de invasión, van construyendo lentamente, y lo vamos a ver a través de contactos personales con los extraterrestres, cómo se contactan estos seres y cómo se contactan también las naves. Y la aparición masiva, o de repente también, a partir fundamentalmente de este gran cambio espiritual que estamos viviendo en la civilización en todas las regiones de este planeta Tierra, todos los profetas dicen que vamos a vivir la era de oro, en que este planeta, ubicado ya en la constelación de Acuario, empieza a encontrar el hombre sabio, el que sabe de adentro hacia afuera, no solamente conoce, sino que sabe y puede dar amor, que es lo que nos ha costado tanto durante tantos años, porque vivimos el querer, el tomar, el agarrar, el poseer, y no sabemos dar. Y quizá los extraterrestres quieran darnos eso, amor, y no estamos preparados para recibir esta realidad. Y de toda esta cantidad de hipótesis que hay de lo que va a pasar en los ovnis en el futuro, me quedo con algo que me dijo a fines de la década del 70 un gran amigo, Dr. James McDonald, físico atmosférico, científico. Llegó a ser vicerrector de la Universidad de Tucson de Arizona en los Estados Unidos. Y allá, por fines de la década del 70, en el siglo XX, me dijo, ¿sabes qué, Fabio? Tenemos que prepararnos para el futuro contacto con una civilización extraterrestre. Yo en aquel momento me quedé un poco así, incierto en esa realidad. ¿Sería verdad lo que dice el doctor McDonald? Hoy creo, en el siglo XXI, que le tengo que decir, mi querido amigo Jimmy, creo que tienes razón, y será la hora cero de la humanidad. Contacto con los extraterrestres. Y ahora veremos la mejor secuencia fotográfica que se ha sacado en el mundo de estas naves que vienen con la gran sorpresa y con la gran definición quizá del amor.